Se lo habíamos prometido en este bloque, el último ya del Pueblo es Noticia. Está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, para hablar precisamente sobre este tema, la economía. Ya el ministro de Hidrocarburos nos había mencionado cómo está Bolivia en el tema hidrocarburífero y lo que genera en nuestro país económicamente. Pero vamos a hablar en general cómo está nuestro país. Recibió en los últimos días una calificación de Fitch Rating. ¿Qué significa? Mucho se ha hablado sobre este tema. Pues nada mejor que estar con el ministro del área para hablar sobre este tema. Bienvenido, ministro. Ivonne, muy buenas tardes ya a nuestros televidentes, un gran saludo a nuestros radioescuchas también. Contento de estar una vez más en el programa. En los últimos días recibimos una calificación. B- es, ministro, ¿qué significa? Porque algunos dicen B-, estamos en negativo, nuestra economía está mal. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es la Fitch Rating? ¿De qué manera califica? ¿Cómo está en nuestro país? ¿Cómo era antes también, si teníamos calificación o no, y cómo estamos ahora? Es bueno informar a la población. Bueno, primero es importante mencionar a la población qué son este tema de calificadoras, ¿no? Estamos viendo algunas informaciones especulativas que han habido en medios de comunicación como Página 7, El Deber, ¿no? Y hay que decirlo con claridad, nombre y apellido, porque vemos que no hay una buena capacidad periodística para entender estos temas en un tema referido a la parte económica, es decir, el periodismo económico en esos periódicos y a algunos opinadores no anda bien. ¿Por qué? Primero, son básicamente tres empresas calificadoras a nivel mundial que hay. Está Fitch Ratings, una de ellas, pero está también Standard & Poor's y está Moody's Investor Service, que es otra calificadora internacional. ¿Qué hacen estas calificadoras? No solamente califican los países, califican todo tipo de emisión de títulos que implican riesgos, y riesgos para el inversionista, para el que compra los papeles que emiten estos países, estas empresas a nivel internacional, y les da una calificación para dar una orientación al mercado internacional de cómo están de riesgosos o no los papeles que uno compra. Entonces les da una calificación. Tengo aquí un cuadrito que es muy ilustrativo. En este cuadrito vemos en las calificaciones. Aquí tenemos Moody's, aquí tenemos Fitch y Standard & Poor's, y aquí más o menos el significado que tiene, que va, en el caso de Fitch que nos ocupa ahora, un AAA, que es la más alta calificación, un AA+, un AA, un AA-, como vemos va teniendo estas disminuciones hasta luego pasar de una alta calidad a una buena calidad cuando pasa a simple A más, a menos, y luego cuando ya pasa a triple B, triple B y triple B-, estamos con una calidad satisfactoria en los títulos que se están vendiendo. Y luego entramos a los dobles B, ¿no? Doble B+, doble B, B-, B y B-. Estos títulos o estos países, ¿no?, tienen moderada seguridad, mayor exposición frente a factores adversos, y los de simple B son aquellos que tienen seguridad muy reducida y mayor vulnerabilidad. Y están luego los Cs, triple Cs y demás, hasta llegar a un D, que es el default, que se llama, que ya son emisiones de títulos donde el emisor no va a pagar nada. Entonces, en el mejor de los casos uno puede empezar, digamos, una emisión AAA, pero si su economía se deteriora, va disminuyendo de calificación hasta llegar a C. Pues bien, estas calificadoras de riesgo tienen criterios, cada una es diferente. Moody's, inclusive fíjense ustedes, la metodología y la calificación es diferente. El equivalente del AAA para Fitch y Standard & Poor's es AAA también para ahí, pero va cambiando luego. Para Fitch y Standard & Poor's es AA+, y aquí solamente es A3.1, y empieza a haber una serie de calificaciones. Entonces, hay diferencias, no solamente en las calificaciones, sino en las metodologías que se tienen ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos por acá, estamos en W-. ¿Y qué es lo interesante de esto? ¿Cuánto estamos? Tú bien te has hecho la pregunta, Ivonne, ¿cómo era el país cuando nosotros recibimos el año 2006? Y nosotros tenemos la evolución justamente en esa misma orden de calificación.
Nosotros cuando recibimos el gobierno en el año 2006, Bolivia tenía B-, a punto de ser, voy a volver a esta calificación, ¿ah? Estábamos acá y entrar a C, que es la peor calificación. Eso era el país. Y estos opinadores y medios de comunicación nunca lo han dicho, nunca han alertado, nunca han sacado como primera plana en los medios de comunicación. Por lo tanto, es una información sesgada. ¿Por qué no lo hacían antes? Ahora recién ponen atención a estos indicadores. Y peor todavía, cuando vemos, por ejemplo, otro tipo de calificaciones como Standard & Poor's, que sacó hace poco su informe donde nos mantiene estable, y con el outlook, la perspectiva también estable, nunca he visto yo, tanto de Página 7 como de El Deber, un pronunciamiento sobre una calificación estable. ¿Ah? Solo se empiezan a alborotar cuando de pronto ellos hablan de que estamos B negativo, dice. Esa es la manera, es la calificación que se tiene en, no es que el país esté negativo, es B negativo por el tipo de calificación que utiliza Fitch y Standard & Poor's. No es nada más que eso. Lo demás son especulaciones que hemos visto. ¿Y cómo era? Decía yo, estábamos en B-, a punto de ser C, Bolivia. Hemos empezado con toda la política económica y fíjense cómo el propio Fitch, que nunca lo dijeron los medios de comunicación, hemos ido subiendo hasta prácticamente mantenernos estables durante todo este tiempo en la calificación de B-. Hemos estado muy estables, nunca ha habido variación de esto. Es más, en este último informe que ha sacado Fitch, no hubo descenso de la calificación de Bolivia. No hubo. Nos han mantenido la calificación en B-. Eso es lo que no han aclarado y lo que no explican los medios de comunicación. ¿Qué es lo que han hecho énfasis ellos, ¿no? Todas estas calificadoras de riesgo siempre presentan la calificación del país hoy, o del título, si es un título que emite, no sé, pues cualquier institución que es calificado por ellos. Por ejemplo, si emite Google un título o valor, es calificado, tiene su calificación de riesgo. Y esa calificación de riesgo, que es la fotografía de hoy, ellos hacen una prognosis, una proyección, una perspectiva de lo que podría ocurrir con este título, con este país, y esa es la perspectiva positiva, negativa o estable. Y en definitiva, ahí sí es cierto que para el criterio de Fitch, contrariamente con lo que ocurre con Standard & Poor's, para que se vea que hay diferencias en calificación, para el caso de Fitch nos dice, mantenemos la calificación, pero le vamos a poner un outlook, una perspectiva negativa, porque tiene algunos riesgos que enfrentar. ¿Y los riesgos cuáles son? Argentina, Brasil, ¿no? Y todo lo que estamos conociendo. Esos son los riesgos que son comunes a todos los países de la región, que nosotros ya lo habíamos advertido al inicio de nuestra nueva gestión como ministro de Economía, e inclusive yo, cuando no estaba de ministro de Economía, hacía anuncios de que teníamos 3 peligros, y quiero recordar a la población y quiero recordar a los medios de comunicación que estos elementos nosotros ya lo habíamos advertido. Estamos hablando de Argentina, primer riesgo, Brasil, segundo riesgo, y el problema comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que eso afecta a todos los países, no solamente a Bolivia. Entonces, eso es importante aclararlo. Creo que ahí se ha perdido la perspectiva de lo que significa ese factor, que no lo maneja el gobierno nacional. No dependemos nosotros, no podemos decir al gobierno argentino, aplica el modelo económico social comunitario productivo, o al mismo Brasil, que no entre en el neoliberalismo y tome, por ejemplo, el modelo económico nuestro. No podemos hacer eso, es un factor exógeno. Lo propio ocurre con el tema de la guerra comercial, como es obvio. Nosotros vamos a decirle a Estados Unidos o a la China lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que el outlook negativo es básicamente eso, porque más bien, con todo lo contrario, hay fortalezas que identifica el informe. Este informe de Fitch, que lo tenemos acá, ¿no?, establece esas debilidades, ¿no?, que acabo de mencionar, que son factores exógenos. Habla evidentemente de los déficits que estamos teniendo en el sector público y en comercio exterior, que eso ya se ha tenido una amplia explicación a esta, y que estamos representando obviamente este informe de Fitch.
porque nuestro déficit es sumamente sano, es básicamente por inversión pública, y el déficit en la balanza comercial básicamente tiene que ver con la crisis que tiene Argentina y Brasil por la disminución en la cantidad, en el volumen de exportaciones que tenemos de gas. Así es, por lo tanto, es un tema que tiene su completa y amplia explicación. Pero este informe, ¿no?, ha sido distorsionado en ese sentido. Tiene esos elementos negativos, pero también tiene datos positivos. El informe de Fitch destaca el manejo de la deuda externa en nuestro país, contrariamente con lo que se viene diciendo en todos los diferentes medios de comunicación. El informe de Fitch también destaca la sólida posición de las reservas internacionales, pese a la disminución que ellos observan que ha caído, como lo sabemos, pero que también dice que el nivel que tiene ahora Bolivia es un nivel suficiente para Bolivia. En fin, tenemos por lo tanto elementos positivos que nunca fueron destacados ni por los opinadores ni por los medios de comunicación, que creo yo es una información asimétrica que se está dando a la población en este sentido. Ministro, ahora si retrocedemos un poco en los años, hay que recordar que hace algunos años la economía mundial estaba en mucha crisis y esa crisis afectó a todos los países, ministro. Así es. Bolivia no se fue afectada en la magnitud que otros países, eso gracias a una economía, un modelo económico diferente. Así ¿No es cierto? Entonces, si hubiéramos mantenido un modelo económico anterior, quizás hubiéramos sufrido la misma crisis que otros países hermanos de la región, hubiéramos estado incluso en C. Y mire, es apropiada la pregunta, porque aquí traigo otro cuadrito, que no lo muestran, por supuesto, ni el deber, ni página 7, donde vemos que países de la región han sufrido disminución en la calificación, no en la perspectiva, ya en la calificación. Estamos hablando de Brasil, por razones obvias, que estaba en doble B y ahora está en doble B menos. Ecuador, que estaba en B y ha pasado a B menos. Estamos hablando de Nicaragua, que pasa de B a B menos. Estamos hablando de Costa Rica, que pasa de doble B a B más. Esta es una caída muy grande que tiene Costa Rica. México de triple B a triple B. Para simplemente dar algunos ejemplos, de acuerdo a Fitch, ¿no?, de acuerdo a Fitch, que han disminuido ellos en los últimos 2 años. Entonces, el hecho de que primero nos mantenga la calificación esta institución Fitch es algo positivo. Negativa, muchas de ellas tienen que ver con factores externos a la economía boliviana, ¿verdad? Y los otros dos que hemos mencionado, que son básicamente lo que se explicó de por qué tenemos un déficit público sano y que seguirá reduciendo en los siguientes años, y el tema de la balanza comercial afectado por factores externos nuevamente, que se irá mejorando paulatinamente también en los siguientes años. Por lo tanto, los elementos que están determinando el outlook negativo van a ir paulatinamente, desde nuestro punto de vista, disipándose en los próximos años para tener una claridad sobre hacia dónde va el rumbo de la economía nacional. Y eso creo que inclusive Fitch lo tiene claro, tal es así, repito una vez más, que nos ha mantenido la calificación y que no hemos sufrido una disminución como otros países de la región. Bueno, estamos hablando, usted lo mencionaba bien, Argentina, que está viviendo una situación económica que está repercutiendo además en la población, en los servicios y en todo aquello que necesita y demanda la población. Estamos hablando del Brasil, estamos hablando de Venezuela también, ministro, que por ese bloqueo que ha sufrido, entonces está sufriendo también la economía y sus mismos habitantes. Bolivia está manteniendo una estabilidad que ratifica el fortalecimiento de nuestra economía, pero al margen, ministro, de la calificación que pueda recibir Bolivia, porque mucho se puede decir de las calificaciones que nos puedan dar y que podemos mantenernos estables, es decir, lo que nosotros queremos siempre es trabajar para seguir subiendo y de eso se trata, pero también lo que hay que ver es lo que se manifiesta en la población. Y uno de esas manifestaciones claras es, por ejemplo, el incremento de la renta dignidad. Eso hace ver que nuestra economía está estable, que nuestra economía está lo suficientemente fuerte, con esa musculatura desde hace muchos años, que permite que las personas
sigan teniendo un incremento en su calidad de vida también. Así es. Bueno, un dato importantísimo que podemos dar en este momento es cuando uno va observando en estos primeros meses del año el comportamiento de la economía nacional, vemos que todos los sectores, estamos hablando del sector agropecuario, sector minero, inclusive manufacturero, servicios, banca, en fin, todos ellos tienen tasas de crecimiento superiores al 4%, ¿no? Superiores. Evidentemente, el único sector que ha mostrado problemas, como ya lo hemos mencionado, es el sector